Buenas chicos, vamos a ver el tema de la Revolución Rusa, vamos a hacer un repaso de todo el tema y las dos últimas fases que nos quedan por estudiar del tema, es decir, la Revolución de febrero de 1917 y la de octubre de 1917. Os recomiendo que para poder seguir este vídeo tengáis delante vuestros apuntes, porque os va a servir las cosas que voy a ir diciendo para ir completando o para ir aclarando algunos de los conceptos que aparecen en el tema. Entonces, como va a ser un repaso global, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de la Revolución Rusa, o lo que es lo mismo, cómo era Rusia durante el régimen zarista. Bien, mirad, este que aparece aquí es el padre de Nicolás II, que ya sabemos quién es y hemos ido pues, bueno, haciendo referencia a él durante todo el tema. ¿Vale? Bueno, el zar Alejandro II es muy importante porque recordar que Rusia decíamos que era una sociedad completamente rural, es decir, era una sociedad campesina. ¿Vale? La mayoría de la población campesina descendía de siervos de la Edad Media. Pues bien, el zar Alejandro II trató, abuelo de Nicolás II, trató de promulgar lo que se conoce como el Edicto de Emancipación en el año 1861, por el cual el régimen servil, ¿vale?, quedaba abolido, es decir, el sistema feudal en este caso se eliminaba, quedaba completamente abolido. Sin embargo, parte de esas tierras de los campesinos continuaban estando en manos de grandes terratenientes, por lo que la situación laboral de esta sociedad rural que era Rusia pues era bastante pobre, por así decirlo, ¿vale? Los campesinos, dada esta situación, veían al Estado como una estructura completamente malévola, como algo completamente negativo, dado que les cobraba muchos impuestos y además los hijos de estos campesinos eran los únicos que iban a la guerra, es decir, los pobres eran los que iban a la guerra. Por tanto, para ellos el Estado era como algo negativo, algo malo. ¿Vale? Su única lealtad a Rusia era la que le hacían o la que tenían hacia el zar, dado que como Rusia vivía como en el antiguo régimen, en Europa del siglo XIX, estamos en el siglo XX, entendían que el zar era pues como un ser superior, cuya, bueno, pues en este caso figura o legitimidad del poder provenía en este caso, de Dios, ¿vale? Recordar que era una sociedad en la que ya la mayoría eran católicos ortodoxos. Bien, el 60% de la población de Rusia era completamente analfabeta y los jóvenes principalmente buscaban salidas o mayores posibilidades en ciudades donde pues, bueno, podían aprender a leer y a escribir. Es en esas ciudades, como por ejemplo las que os pongo aquí, San Petersburgo, Moscú o Kiev, donde se empezó a desarrollar un poco la industria. Eso no significa que Rusia era una sociedad industrial, hemos dicho que principalmente Rusia era una sociedad rural. De hecho, estos pequeños focos de industria se van a desarrollar gracias a las subvenciones o al dinero que venía de otros países europeos, sobre todo de Francia y de Gran Bretaña. Si recordáis, esos dos países eran aliados de Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Por tanto, no existía una poderosa burguesía, pero sí existía un poderoso campesinado. No existía tampoco una burguesía fuerte ni una clase media que permitiera construir una base social para una democracia liberal similar a la que hemos visto en Europa en los siglos anteriores. ¿Vale? Bien. De hecho, tal era así que la mayoría de las reivindicaciones que había en estas industrias que os acabo de decir eran reivindicaciones preindustriales, es decir, no había un movimiento obrero completamente organizado y la mayoría se basaba en motines o en pequeñas insurrecciones, nada organizados como podían ser las huelgas. Bien, desde la perspectiva política, esto que veis aquí es el logo del Partido Obrero Social Demócrata, ¿vale? Repito, Partido Obrero Social Demócrata. Es muy importante este partido por lo que vamos a ver ahora más adelante. Bien, este partido defendía las tesis del que ya hemos visto que fue el ideólogo del movimiento obrero, de Karl Marx, ¿vale? Y bueno, fue el principal de este partido opositor al régimen zarista, ¿vale? Rechazaban sobre todo, esto es muy importante, el uso del terror y defendían que solo una revolución social que procediera desde el pueblo, es decir, desde abajo, en este caso desde el campesinado, fijaros bien en el logo cómo aparecen las hojas de trigo que hace referencia precisamente a ese campesinado, bueno, pues una revolución desde el campesinado, desde abajo,
podía llevar, pues, era la única manera de que pudiera tener éxito y ser al mismo tiempo, pues bueno, en cierto modo democrática. Dentro de este partido, que seguía las ideas de Karl Marx, como os he dicho, había dos facciones o dos partidos políticos integrados dentro de ese mismo partido, que eran los mencheviques y los bolcheviques. Seguramente en las definiciones que habéis hecho pues ya lo habréis buscado previamente, pero lo digo aquí. La diferencia pues es muy notable entre una y otra, ¿vale? Los bolcheviques eran la facción mayoritaria, era un partido muy disciplinado, centralizado y casi militarizado, ¿vale? Y seguían la figura de Lenin. Eran marxistas y creían que en esas tres fases del marxismo había que saltarse la fase previa de negociación o de gobierno provisional junto con la burguesía y alcanzar directamente lo que sería la dictadura del proletariado, siguiendo las tesis de Karl Marx, acordaros. Mientras tanto, los mencheviques, bueno, eran una facción minoritaria dentro de ese partido y durante la revolución se retrataron como más demócratas, dado que eran más propensos a buscar acuerdos con la burguesía, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre uno y otro, entre los mencheviques y los bolcheviques, mayoría y minoría, ¿vale? Bien, el ejército, esto también va a ser muy importante para entender la revolución rusa, el ejército era el más grande del mundo. No había ejército más grande en ningún otro imperio de Europa, ni en el imperio austrohúngaro, ni en el imperio alemán, ni en ningún otro. Poseían más de 1,5 millones de soldados. Y a pesar de ello, era un ejército que únicamente estaba acostumbrado a tratar en el interior de Rusia y no fuera de Rusia. Por tanto, apenas tenía experiencia militar. ¿Vale? Esta poca experiencia militar y esos fracasos militares que tenía Rusia se puso de manifiesto en el año 1904-1905. Fijaros que estamos ya a las puertas de la revolución de 1905. Hay una guerra que es la guerra ruso-japonesa y en la cual fue una completa derrota de Rusia. Eso minó la moral de los soldados y minó también un poco la moral de toda Rusia porque entendían de que a pesar de tener un ejército muy grande, no era prácticamente competitivo fuera de las fronteras de Rusia y únicamente servía para reprimir todas las huelgas e insurrecciones que se producían en el interior de Rusia. ¿Vale? Bueno, aquí aparecemos bueno, la paz entre Japón y Rusia y el presidente Roosevelt en este caso. ¿Vale? Bueno, seguimos. Avanzo un poquito más, luego me detengo un poco en la figura de Nicolás II, pero esto ya es un poco de repaso, ¿vale? Entonces, la revolución de 1905, teniendo en cuenta todo eso que acabo de decir de cómo era la situación o el contexto de Rusia, la revolución de 1905, esto es muy importante, chicos, es el antecedente total a la revolución rusa tal cual conocemos de 1917. Esto es simplemente un antecedente, sienta las bases para lo que posteriormente va a ser la revolución de verdad, la de 1917. El acontecimiento más importante es el que aparece aquí representado. Todo esto que veis aquí es el Palacio de San Petersburgo, por tanto, el Palacio de Invierno de San Petersburgo, por tanto se llevó allí la revolución en esta plaza, era la zona de residencia de los zares, y esta manifestación o esta huelga pacífica en un principio, aunque luego, como veis, se convirtió en algo muy sangriento, fue llevada a cabo por el sacerdote o por el Pope Gapón, que pues aparece aquí con el gorro y con bueno, la cruz de la iglesia ortodoxa, no católica, acordaros, iglesia ortodoxa, que aparece aquí, bueno, pues completamente todos amotinados y dando pues lugar a un baño de sangre, porque prácticamente están aquí todos corriendo y todos muertos. Esto se llama el Domingo Sangriento y precisamente, pues bueno, habla de esto, de cómo esta huelga pacífica se convierte en una oleada sangrienta reprimida por la guardia del zar en este caso, ¿vale? Lo más importante también que aparece aquí bueno, lo pongo a ver, no lo pongo aquí, pero bueno, es que, lo dije en el esquema, que Trotsky, dado que no había un movimiento obrero organizado, no había sindicatos, crea o desarrolla, por así decirlo, el Soviet, que es simplemente una asamblea, eh, bueno, pues esto, del movimiento obrero, ¿vale? Esto ya lo comenté. Uno de los acontecimientos que se producen en esta revolución de 1905 es uno de los motines que se producen es el acorazado Potemkin, que va a ser completamente
destruido, y para ello hicieron una película, que os la pongo aquí, uno de los directores de cine creo que más relevantes del siglo XX, que está bien que lo conozcáis, de cine 20 de Rusia, ¿vale? Que se llama Sergei Eisenstein, y es muy importante porque filmó esta película 20 años después de lo que fue la Revolución de 1905. Por tanto, es un documento muy interesante para saber o para visualizar cómo fue, por así decirlo, algunas escenas, cómo pudo ser esta Revolución de 1905. ¿Vale? Acordaros de este nombre y de esta película, El acorazado Potemkin, 1925, Sergei Eisenstein, ¿vale? Que aparece aquí, ¿vale? Bueno, esta revolución va a terminar con el Manifiesto de Octubre, que simplemente, como Nicolás II vivía como un auténtico déspota ilustrado, como un auténtico rey del antiguo régimen, aglutinaba todos los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por tanto no tenía ningún poder. Bien, pues en este Manifiesto de Octubre, no os confundáis, aunque sea en octubre, no es en 1917, sino en 1905, es antes de la Revolución Rusa, ¿vale? Aquí lo que hace es crear una asamblea y le otorga, sí, le otorga los poderes legislativos que tenía en su persona, es decir, crea una especie de parlamento para que tengan así el poder legislativo el pueblo, aunque simplemente va a tener una función más asamblearia, más que un poder práctico, es decir, va a ser algo más representativo, ¿vale? No va a ser un poder legislativo o una asamblea, por así decirlo, real, pero bueno, sentaba las bases de un sistema, por así decirlo, liberal y no del antiguo régimen, ¿vale? Bien, con esto me paso ya directamente a lo que no hemos visto todavía, que es la revolución burguesa, que así aparece en el punto 5, la revolución burguesa de febrero de 1917. Mirad, esta imagen está muy bien porque representa muy bien lo que fue esta organización, o lo que es la fábrica de Putilov, que es donde se inicia esta huelga y esta manifestación. Fijaros bien en las gorras, que era un símbolo muy característico del movimiento obrero durante todo el siglo XX. Luego se incluirán otros como la rosa, o otros símbolos más prácticos como fue el Día de los Trabajadores, ¿vale? El 1 de mayo. Pero bueno, la gorra siempre es del proletariado y era un símbolo característico de la clase obrera. Si veis series como por ejemplo los Peaky Blinders, creo que se llama, ¿no? Bueno, pues quizá os suene el por qué lleva el personaje una gorra, ya que clase pertenecía. Bien, esa imagen está muy bien, pero creo que esta es mucho más representativa, y es que la Revolución Burguesa de febrero de 1917, repito, Revolución Burguesa de febrero de 1917, se inicia el 23 de febrero con una huelga en esta fábrica de aquí, en la fábrica de Putilov. Era una fábrica de armas, ¿vale? En protesta, pues, por la carestía de alimento y también, bueno, por el racionamiento de productos básicos como era el pan, dado que la guerra estaba desabasteciendo a toda la población rusa, no tenían con qué comer. Entonces esa huelga es una huelga que reivindica algo social, no algo político. Eso es importante, ese matiz. Es una huelga que reivindica primero lo social y luego se va a transformar en una reivindicación política que va a atacar directamente al zar. Pero en primer momento esta reivindicación es por la falta de alimentos y por el racionamiento de productos básicos. Bien, os pongo esta imagen porque a esa huelga de Putilov, a esos manifestantes, se van a unir sobre todo mujeres que se estaban manifestando el día 23 de febrero. Y es que en Rusia, el 23 de febrero, se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en el resto de Europa se celebraba el día 8 de marzo. Y eso tiene una explicación muy lógica, y es simplemente que en Rusia seguían lo que se conoce como calendario juliano, que es simplemente, bueno, el calendario que estableció Julio César, ¿vale? Lo pone aquí, en el año 46, y se caracteriza por tener 13 días o por ir con 13 días de retraso al calendario gregoriano, que es el que tenemos en la actualidad. Cuando llegue Lenin al poder, quitará el calendario juliano y establecerá de nuevo el calendario gregoriano. Por eso el 23 de febrero realmente corresponde al 8 de marzo pues del resto de Europa, ¿vale? Y por eso las mujeres se estaban manifestando. Las mujeres que se estaban manifestando el 8 de marzo, o por qué se manifestaban, eran como una crítica al incendio que se produjo en la fábrica Triangle Circus de Nueva York, y en la cual aparecieron quemadas 8 mujeres porque estaban reivindicando, por así decirlo, sus derechos. No me gusta poner imágenes de esta que son muy
sensacionalistas, así que os voy a poner otras que me parecen mucho más apropiadas. ¿Vale? En esta fábrica textil, pues bueno, las mujeres empezaron a reivindicar sus derechos y el patrón cerró la fábrica y les prendió fuego con todas ellas dentro. En memoria de ese acto, en memoria de esas mujeres, pues en el resto del mundo se empezó a celebrar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues en Rusia coincidió con esa manifestación de la fábrica, o esa huelga, perdón, de la fábrica Putilov, a la cual se incorporaron también las mujeres que protestaban o que se reivindicaban también sus derechos. Vale. Parte del ejército también empezó a apoyar a esos manifestantes y empezó a formarse un soviet, una asamblea formada por burguesía, soldados y trabajadores que empezaron a apoderarse de algunas fábricas de armas, llegando a asaltar prisiones. ¿Vale? Esas prisiones eran símbolos símbolos de la represión zarista. Asaltar una prisión era asaltar directamente al régimen zarista. Bien, bueno, pues se va a formar un gobierno provisional, ¿vale? Formado principalmente un gobierno provisional burgués, formado por un partido político que eran los cadetes, ¿vale? Acordaos del baloncesto o de alguna actividad deportiva que están los infantiles, cadetes, juniors, senior, ¿vale? Pues acordaros que los cadetes, en este caso con K de kilo, era otro partido político, en este caso burgués, ¿vale? Y van a ser los que tomen el gobierno provisional, los cadetes. Su líder fue este señor de aquí, que es Kerensky, ¿vale? Vale. Pensar que Rusia estaba completamente vacía de poder porque Nicolás II había decidido ir al frente directamente, a la guerra, y había dejado pues Rusia, si para así decirlo, sin un líder político. Acordados de que el campesinado odiaba el Estado, pero amaba en este caso al zar, que no a la zarina. En este caso la zarina va a ser la que se quede en el poder y va a ser la que tome pues, diferentes decisiones en el poder, ¿vale? La zarina Alejandra. Vale, en este contexto va a aparecer también un personaje que es los que estéis viendo la serie de Netflix de la Rusia de los zares, pues seguramente ya habréis dado con él, que es simplemente Rasputín. Algo muy típico en las dinastías europeas del siglo XX era que los hijos tuvieran una enfermedad que hacía que desangrase el ombligo y otras partes del cuerpo. Bueno, pues Rasputín era una especie de hechicero, una especie de personaje celestial en el cual sobre todo procedente del campesinado, y el cual, bueno, pues se presentó dentro de la monarquía zarista, de los Romanov, como alguien que podía curar la hemofilia en este caso, del niño de Nicolás II. Luego, pues bueno, fue ganando poder y bueno, esto ya es un poco salsa rosa, se rumorea un poco que empezó a tener relaciones con la propia zarina, etcétera. Bueno, Rasputín la verdad es que tampoco es un personaje que haya que dedicarle mucha más atención, únicamente la influencia que empezó a tener cuando no estaba Nicolás II en Rusia, cuando estaba luchando en la Primera Guerra Mundial, sobre la zarina. Simplemente eso, la influencia política que llegó a tener y nada, sí, cuando llegue Lenin, pues bueno, cuando se produzca la revolución siguiente, pues acabará y fallecerá. Vale, bueno, fallecerá no, lo matarán. Bien, caerá Nicolás II, ya no tendremos a Nicolás II durante esta revolución burguesa de febrero de 1917, se formará un gobierno burgués eh, liderado por el partido político burgués de los cadetes, presidido por Kerensky y nombrado como presidente de ese gobierno provisional Lov, el príncipe Lov, que tiene un nombre muy, muy raro y muy chulo a la hora de escribirlo, ¿vale? Por tanto, Nicolás II acabará abdicando, ya no estará en el poder, ¿vale? En este momento, vale, se va a formar como un doble poder, os lo pongo, creo que en el tema aparece, se va a formar un doble poder en el cual el gobierno provisional va a estar liderado principalmente por la burguesía, obviamente, pero el soviet va a estar atento a esas medidas que va a tomar el príncipe Lov. Medidas que tomó el príncipe Lov, os las enumero, ¿vale? Concesión de libertades democráticas, abolición de la pena de muerte, confiscación de las tierras a los Romanov y amnistía política. Sin embargo, el error de esta revolución o el error de Lov y del gobierno provisional burgués de Kerensky va a ser no salir de la guerra. Eso va a dar lugar a que muchos soldados que formaban parte del soviet, que estaban completamente cansados de la guerra, y campesinos que no habían obtenido tierras a pesar de esa confiscación de tierras,
sino que muchas de esas tierras se fueron para los terratenientes, no para el campesinado que las trabajaba, pues llevó, junto con el liderazgo de Trotsky y de Lenin, a que se produjera una segunda revolución en octubre de 1917. Cabe destacar, que no sé si os lo dije, que ni Trotsky ni Lenin van a participar en la revolución de febrero de 1917 porque estaban en el exilio. Ninguno de ellos, bueno, Trotsky estaba en Nueva York, otros bolcheviques estaban en la cárcel importantes y Lenin en este caso también estaba exiliado en Suiza y luego en Finlandia. Va a estar en los dos sitios. Lenin, sabiendo de la situación que se estaba respirando en Rusia y que las reivindicaciones de los bolcheviques y del campesinado no habían sido satisfechas por el príncipe Lvov ni por el gobierno provisional y que además el ejército estaba cansado de la guerra, decide tomar el liderazgo y viajar. Bueno, en primer lugar llega a un acuerdo con Alemania para poder viajar o para poder pasar en tren por Alemania y posteriormente hacia Rusia, prometiendo de que si una vez que alcanzaba el poder si la revolución triunfaba, Lenin sacaría a Rusia de la guerra. Eso produce dos cosas. Una, que Alemania deje pasar a Lenin en tren hacia Rusia y dos, que gran parte del ejército empieza a apoyar a Lenin porque era lo que querían, salir de la guerra. Bien, pues en ese trayecto desde el exilio hasta Rusia, en ese tren que aparece aquí, muestra un poco la imagen de la llegada de Lenin a San Petersburgo, a Rusia. Aquí vemos pues todos los militares que le apoyaban. Otros bolcheviques que habían salido de la cárcel también le apoyaban y bueno, un poco lo que sea todo el soviet que luego se formará. Bien, pues en este trayecto desde el exilio hasta San Petersburgo, hasta Rusia, él va a redactar lo que son las conocidas tesis de abril. Las tesis de abril es simplemente un programa político, ¿vale? En este caso para los bolcheviques, en el cual negaba la adhesión de los soviets de los bolcheviques a la revolución de febrero de 1917 y anunciaba el fin de la guerra si adquiría a los bolcheviques el poder y por tanto la toma del poder para los soviets, algo que se resume en la célebre frase de todo el poder para los soviets, ¿vale? Bien, esa pronunciación de las tesis de abril lo hará en este soviet, ¿vale? Veis aquí la organización, asamblea de todos los bolcheviques. Aquí anunciará esas tesis de abril, fin de la guerra, todo el poder para los soviets y renuncia de la adhesión a la revolución de febrero de 1917 por ser burguesa y por no satisfacer las necesidades de los bolcheviques y del campesinado y de los soldados, vamos. ¿Vale? También anunciará pues bueno, esas tesis en las plazas públicas. Bien, finalmente el príncipe Lvov caerá y hay una frase muy célebre que resume un poco toda esta revolución rusa que le dice a sus ministros del por qué los bolcheviques se están vengando junto con el campesinado, ejército, etc. Y el príncipe Lvov le dice a sus ministros del gobierno provisional, incluido Kerensky, que es la venganza de los siervos, ¿vale? Esa frase dice mucho, la venganza de los siervos, ¿vale? El campesinado que vivía en unas condiciones en Rusia pues de la Edad Media y que a pesar de esa revolución de febrero seguían viviendo completamente igual. La venganza de los siervos. Bien, en este periodo, ¿qué se va a producir? Bueno, mientras llega Lenin va a haber otros personajes dentro del ejército que no van a apoyar a los bolcheviques y que van a defender una vuelta ya no a un sistema pues más liberal, como un poco el que proponían en un principio el gobierno provisional, sino que va a ser ya la vuelta al antiguo régimen o al zarismo más tradicional de los Romanov. En este caso, Kornilov va a intentar dar un golpe de estado que buscaba eso, la restauración del antiguo régimen y bueno, pues va a fracasar y lo único que va a servir es para mostrar el descontrol que hay dentro del gobierno provisional y la falta de apoyos que tenía los propios cadetes y el gobierno de Kerensky y del príncipe Lvov. Bueno, la revolución de octubre del 17 va a terminar cuando el crucero Aurora apunte con sus cañones al Palacio de Invierno, que recordar que era la residencia de los zares, pues en este caso era la residencia del gobierno provisional de Kerensky, ¿vale? Y cuando, bueno, Lenin se apodere de la oficina de telégrafos de San Petersburgo, que en ese momento pues controlaba todas las comunicaciones de Rusia y por tanto controlaba en cierto modo pues todo el ejército. Vale.
Ya para finalizar, así es como triunfa la Revolución de Octubre. Luego habrá una guerra civil que la veremos, que enfrentará pues a los ejércitos rojos de los bolcheviques con el ejército blanco que buscaban pues un sistema más demócrata y más liberal. Luego eso lo veremos en el siguiente tema. Lo último que ya os quiero contar es esto de aquí. En esta imagen seguramente os resulte conocido alguna de estas caras que ya la hemos visto, que en este caso la de Trotsky. Si os acordáis, Lenin había llegado a un acuerdo con Alemania de que si llegaba al poder iba a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues ese acuerdo va a llegar en el año 1918 y es el conocido como el Tratado de Brest-Litovsk, ¿vale? En ese tratado, firmado por Trotsky, suponía un armisticio, es decir, un fin, una paz con Alemania. Además, ese tratado suponía varias cosas muy importantes, que Rusia, en este caso, renunciaba a varios territorios suyos que pertenecían a su imperio y que por tanto se van a independizar o se van a crear en naciones completamente independientes, como va a ser Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿vale? Las tenéis aquí. Lituania, Ucrania, Besarabia, Batún y Kans, que eran pequeños territorios que había. Bueno, aquí en este mapa no aparecen, pero eran territorios que estaban por aquí, ¿vale? Eso va a ser el Tratado de Brest-Litovsk, ¿vale? Kars está aquí, ¿vale? Y Besarabia aquí. ¿Vale? Ese va a ser el Tratado de Brest-Litovsk, porque se firma aquí, en la ciudad de Polonia, y es eso. Nuevos estados que se van a crear, todos estos estados pertenecían al antiguo imperio ruso, pero como Alemania, o sea, como Rusia llegó a un acuerdo con Alemania, Lenin llegó a un acuerdo con Alemania para llegar a Rusia y poder salir, bueno, tomar el mando de la revolución. El acuerdo no solo es la paz con Alemania, el armisticio, el fin de la guerra con Alemania, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, sino también la renuncia de algunos territorios porque Alemania podía ejercer influencia en esos territorios más adelante, como veremos como Hitler luego posteriormente va a invadir el territorio de Polonia, al ser independiente y al no pertenecer al imperio eh, ruso. ¿Vale? Bueno, las consecuencias os las pongo ahí más abajo del tema. Se va a implantar por primera vez un régimen donde el proletariado tiene el poder, es decir, un régimen completamente comunista, donde no que el proletariado tiene el poder el proletariado, pero es comunista porque sigue las ideas de Karl Marx, ¿vale? Del marxismo, y bueno, porque los bolcheviques toman el poder también. Se va a producir una guerra civil entre 1918 y 1921. Poco después fallecerá Lenin y subirá al poder Stalin, que lo veremos ya como en la época de las dictaduras y de los totalitarismos. Y luego, pues bueno, importante también saber que Lenin va a establecer la NEP, que es la nueva política económica, que es una especie de capitalismo de Estado. Es decir, a pesar de que el sistema comunista, todas las empresas, todas las industrias estaban bajo la autoridad del Estado, es decir, lo que se produce, el Estado decía qué es lo que había que producir, cuánto había que producir, a qué precio, etcétera. Sí es cierto que Lenin estableció en esta política económica algunas empresas privadas porque veía que la economía de Rusia se iba a ahogar si no establecía pues bueno, esas pequeñas empresas privadas. ¿Vale? Eran sobre todo empresas ganaderas, comerciales, algunos comercios de tabaco. ¿Vale? Pues bueno, comercios que empezaron a abrir también de manera más privada o de manera más independiente. ¿Vale? Bueno chicos, espero que os haya servido un poco este mini resumen y si tenéis alguna duda de esto o de los prácticos que estamos viendo, pues bueno, pues me lo vais comentando, ¿vale? Que paséis un buen día, chicos.